El viento aullaba con furia entre los picos afilados de las montañas rocosas, un lamento implacable, que parecía arrastrar susurros desde las entrañas de la piedra, como si la montaña misma estuviera viva, respirando con un frío que no solo mordía, sino que desgarraba el alma. Ethan Colboal, de 34 años, un hombre de figura enjuta y ojos curtidos por innumerables senderos, ajustó las correas de su mochila, sus dedos callosos rozando los bordes deshilachados de su bufanda de lana grisácea. Sus botas, endurecidas por años de caminatas, crujían sobre la grava escarchada del sendero del valle de Sawtooth, cada paso un desafío calculado contra el terreno traicionero. Ethan, antiguo guardaparques reconvertido en guía freelance de la naturaleza, había dedicado más de 15 años a recorrer los rincones más indómitos del interior de Colorado, buscando la soledad cruda que solo el corazón salvaje podía ofrecer. Su hermano mayor, Nathan, lo tildaba de obsesionado, un hombre que vivía al filo de la cordura. Ethan lo consideraba su propósito, una búsqueda de algo más grande que él mismo. Este viaje debía ser breve, un circuito solitario de 3 días por el remoto valle de Sawtooth, un lugar tan apartado, que incluso los lugareños de Redstone, con sus historias susurradas en las tabernas, lo evitaban como a una maldición antigua. Su mochila era ligera pero meticulosamente preparada, una tienda de campaña de una sola plaza, una estufa portátil, provisiones deshidratadas para 4 días, un filtro de agua, un teléfono satelital con batería nueva, una navaja multiuso, un encendedor de magnesio, y un cuaderno de cuero viejo, gastado por el uso, donde trazaba mapas a mano y anotaba observaciones del terreno. El plan era claro: ascender hasta el risco que dominaba el valle, acampar 2 noches bajo las estrellas, y regresar a su camioneta para el domingo por la noche. Había conquistado rutas más arduas en tormentas más feroces. Las rocosas eran su dominio, su refugio, y nada en este viaje parecía fuera de lo común. Pero Ethan Caldwell nunca regresó. La primera sombra de alarma se alzó el lunes por la mañana, cuando Nathan, de 38 años, un mecánico de Denver con manos marcadas por el aceite y el peso de promesas rotas, llamó a la estación de guardaparques, su voz quebrada por el pánico. Ethan siempre se comunicaba al finalizar una excursión, un hábito forjado en sus años como guardaparques, y reforzado por Nathan tras un incidente años atrás, cuando Ethan apenas escapó de una riada repentina en un cañón. Era una tradición tácita entre los hermanos. Ethan exploraba, Nathan lo esperaba. Cuando el domingo pasó sin una llamada, Nathan intentó contactarlo por el teléfono satelital. El aparato sonó interminablemente. Luego se hundió en un zumbido de estática que le heló la sangre. Para el martes, se organizó un grupo de búsqueda, guardaparques, voluntarios locales, y 2 rastreadores con perros adiestrados para hallar un rastro incluso bajo nieve y roca. El valle de Sawtooth era un coloso implacable, su terreno un laberinto de acantilados escarpados, bosques de pinos tan densos que apenas dejaban pasar la luz, y barrancos ocultos que parecían tragarse a los intrusos. Una tormenta de nieve de finales de octubre había cubierto las alturas, borrando cualquier sendero discernible. Los perros captaron el olor de Ethan, cerca de un afloramiento rocoso a 13 kilómetros del inicio del sendero, pero el rastro se desvaneció abruptamente, como si hubiera sido arrancado de la tierra. Su mochila, su tienda, su chaqueta naranja brillante, todo había desaparecido. La búsqueda se prolongó durante 3 semanas, enfrentando ventiscas y una visibilidad casi nula. A finales de noviembre, el esfuerzo se redujo a un puñado de voluntarios exhaustos. Para diciembre, las autoridades declararon a Ethan desaparecido, presumido muerto. Las rocosas, vastas e indiferentes, habían reclamado otra vida,
Nathan se negó a rendirse. Era el pragmático de los dos, el que arreglaba carburadores, soldaba chasis y remendaba las heridas que Ethan dejaba tras sus aventuras. Ethan era el soñador, el que vivía para perderse en la inmensidad de la naturaleza, pero Nathan era el ancla, el que siempre lo traía de vuelta. Sin Ethan, su mundo se desmoronó. Cubrió Colorado con carteles de desaparecido. Cada gasolinera, cada cafetería, cada sendero desde Denver hasta Durango, llevaba el rostro de Ethan, su sonrisa confiada y sus ojos, que parecían ver más allá del horizonte. Nathan acosaba a los guardaparques, exigiendo informes, y dilapidó sus ahorros contratando investigadores privados, que regresaban con las manos vacías y teorías gastadas. Ethan había caído en una grieta, había sido sepultado por una avalancha o tal vez destrozado por un oso pardo. Los habitantes de Redstone, un pueblo pequeño y curtido al pie de las montañas, murmuraban historias más oscuras, pumas que acechaban en silencio, ermitaños enloquecidos que vivían en las sombras, o leyendas más antiguas, relatos de espíritus que rondaban el Sawtooth, susurros que los ancianos contaban junto al fuego. Nathan desechaba la mayoría como supercherías, pero no podía ignorar los foros en línea que revisaba en las madrugadas, con el insomnio royéndole las entrañas. Excursionistas anónimos hablaban de luces parpadeantes en el valle, destellos pálidos que no tenían fuente. Otros mencionaban túneles mineros abandonados desde el siglo XIX, ausentes en los mapas modernos. Una publicación, enterrada en un hilo sobre desapariciones sin explicación, describía susurros cerca del risco donde el olor de Ethan se había desvanecido, susurros que no parecían humanos, como si la roca misma hablara. Nathan lo calificaba de absurdo, pero la idea se enraizó en su mente. ¿Y si Ethan no estaba muerto? ¿Y si seguía allí, atrapado, esperando ser encontrado? Pasó un año, lento y despiadado. Los carteles se desteñían, curvándose bajo el viento helado de las montañas. Los guardaparques archivaron el caso en un cajón etiquetado sin resolver, pasando a otras emergencias. La desaparición de Ethan se convirtió en una advertencia, una historia susurrada entre excursionistas en los campamentos. No vayas solo al Sawtooth. Pero Nathan no se detuvo. Dejó su empleo en el taller mecánico, vendió sus herramientas y su vieja camioneta, y volcó todo en la búsqueda. Aprendió a pilotar drones, dedicando horas a estudiar mapas topográficos y trazar rutas de vuelo sobre el terreno implacable del Sawtooth. Su apartamento en Denver, un espacio reducido con paredes agrietadas, se transformó en un cuartel. Mapas cubrían cada superficie, chinchetas rojas marcaban cada sendero conocido, cada cueva, cada mina olvidada. Financiaba sobrevuelos con drones con los pocos ahorros que le quedaban. Cada misión una apuesta desesperada contra el vacío. Una noche gélida de octubre, exactamente un año después de la desaparición de Ethan, Nathan estaba encorvado sobre su portátil, con los ojos ardiendo tras horas de escudriñar imágenes de un dron. La cámara de alta definición había capturado cada detalle de los acantilados dentados del valle, las crestas afiladas y los pinos inclinados bajo el peso de la nieve. Estaba medio dormido, con una taza de café frío olvidada a su lado, cuando lo vio. Una figura, apenas una silueta, de pie en la entrada de una cueva. Estaba saludando. El corazón de Nathan se detuvo. Rebobinó el vídeo, cuadro por cuadro, sus manos temblando sobre el ratón. La figura era delgada, casi esquelética, envuelta en harapos que ondeaban con el viento. Sus movimientos eran lentos, casi calculados, como si supiera que el dron la observaba. La cueva era una grieta angosta en una pared de acantilado, oculta por un saliente rocoso que la volvía invisible desde el suelo. Las coordenadas GPS del dron la ubicaban en lo profundo del Sawtooth,
a kilómetros de cualquier sendero marcado. Nathan amplió la imagen, su pulso retumbando en sus oídos. El rostro de la figura estaba perdido en la sombra, pero su postura, la leve inclinación de los hombros, la forma en que sostenía la cabeza era tan parecida a Ethan. ¿Podría ser él? Nathan no durmió esa noche. Llamó a la estación de guardaparques, envió el video por correo electrónico, y exigió que enviaran un equipo a la cueva. Los guardaparques fueron escépticos. Los drones a menudo captaban animales, sombras, o reflejos confundidos con personas, pero la voz de Nathan, cruda e inquebrantable, no admitía réplicas. Al amanecer, se reunió un equipo reducido, y Nathan insistió en acompañarlos. El viaje a la cueva fue un calvario. El equipo Nathan, 2 guardaparques llamados Tomás y Lorenzo, un guía local, llamado Marcos y un rastreador veterano llamado Caleb, partió cuando la primera luz se filtró sobre los picos, tiñendo la nieve de un rosa pálido. Su aliento se condensaba en nubes en el aire helado, sus mochilas pesadas con cuerdas de escalada, víveres, linternas de repuesto y una radio portátil. El Ebel de Sawtooth era un titán, sus senderos serpenteando por pendientes rocosas empinadas, bosques de pinos tan apretados que las ramas parecían entrelazarse para bloquear el paso y barrancos que se abrían sin previo aviso, como fauces esperando un paso en falso. Las coordenadas del dron los llevaron fuera de los caminos principales, a una región de las montañas que incluso Marcos, nacido y criado en Redstone, y con 3 décadas recorriendo la zona, desconocía por completo. El terreno era un castigo. La pizarra suelta se deslizaba bajo las botas, las rocas se desmoronaban con el menor roce, y los desniveles aparecían de repente, camuflados por la nieve. Nathan avanzaba sin descanso, impulsado por la imagen de esa figura saludando. No le importaba el frío que le entumecía los dedos, el agotamiento que le pesaba en los huesos, ni la forma en que el viento parecía susurrar su nombre. Un eco que se deslizaba entre las rocas. Necesitaba saber, a medida que ascendían, el paisaje se tornaba alienígena. Los pinos se espaciaban, dando paso a formaciones rocosas que parecían talladas por manos inhumanas, bordes demasiado afilados, ángulos demasiado precisos, como si la montaña hubiera sido esculpida por algo más que el tiempo y el clima. Marcos señaló marcas débiles en las piedras, líneas y curvas, desgastadas pero deliberadas, grabadas profundamente en la roca. Podrían ser grabados indígenas antiguos, murmuró, pero su voz estaba tensa, sus ojos saltando hacia las sombras que se alargaban entre las rocas. Caleb, con su rostro curtido por años bajo el sol y el viento, se arrodilló para examinar el suelo, sus manos tamizando la nieve con cuidado. Sin huellas, dijo, su tono grave y seco, ni de animales, ni de nada. Este lugar está vacío. Tomás, un guardaparques de unos 50 años con un rostro como cuero viejo, asintió con un gruñido, sus ojos fijos en el sendero, como si temiera mirar a los lados. Lorenzo, más joven pero de mirada aguda, revisó el video del dron en un dispositivo portátil, confirmando la ubicación de la cueva. A menos de 1 kilómetro, dijo, pero su voz llevaba un matiz de inquietud, un leve temblor que no pasó desapercibido. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad que ninguno podía nombrar, como si la montaña los observara. El sol se hundía tras los picos, pintando el cielo de un rojo sangriento. Cuando llegaron a la cueva, era más pequeña de lo que Nathan había imaginado. Una grieta angosta en la pared del acantilado, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre se deslizara de lado. Un saliente rocoso proyectaba una sombra profunda, volviendo la entrada casi invisible desde el suelo. El corazón de Nathan latía con fuerza mientras se acercaba.
el haz de su linterna cortando la penumbra como un cuchillo. El aire dentro era húmedo, pesado, con un olor metálico que le picaba en la garganta, como hierro viejo o sangre seca. Ethan llamó, su voz resonando en las paredes de piedra, amplificada por el eco hasta parecer un grito desesperado. El silencio que respondió era opresivo, más pesado que la montaña misma. El equipo intercambió miradas, sus rostros pálidos bajo la luz tenue de las linternas. Marcos se quedó atrás, su mano aferrando el cuchillo en su cinturón, los nudillos blancos por la presión. Este lugar no está bien, susurró, sus ojos fijos en la oscuridad, como si esperara que algo emergiera de ella. Caleb, siempre estoico, cambió el peso de su cuerpo, su mano descansando en el rifle colgado a su espalda, el cañón apuntando al suelo pero listo para alzarse. Nathan ignoró las advertencias y dio un paso al interior, su linterna barriendo el pasaje angosto. La cueva se ensanchaba tras unos metros, abriendo una cámara de unos 5 metros de diámetro. Las paredes eran lisas en algunos puntos, de una suavidad antinatural, como si algo más que el agua o el viento las hubiera pulido durante siglos. En el centro un montón de rocas formaba un círculo tosco, demasiado preciso para ser obra del azar, como si alguien hubiera colocado cada piedra con intención. El aliento de Nathan se atoró en su garganta al ver algo más. Esparcidos alrededor del círculo, había retazos de tela, descoloridos y rasgados, atrapados entre las rocas como despojos de un naufragio. Se arrodilló, sus dedos rozando un fragmento de nailón naranja. Era idéntico al material de la chaqueta de Ethan, la que llevaba en la última foto que Nathan guardaba, tomada en el inicio del sendero. Ethan sonriendo, con ese brillo temerario en los ojos que siempre lo metía en problemas. Es suya, murmuró Nathan, su voz quebrándose como vidrio. Estuvo aquí. Tomás y Lorenzo avanzaron hacia el interior de la cámara, sus linternas revelando más detalles en las sombras. No había huellas en el suelo polvoriento, ni cenizas de una fogata, ni restos de comida, nada que indicara que alguien hubiera sobrevivido allí. Pero el aire estaba vivo, cargado de una tensión que hacía que la piel de Nathan se erizara, como si la cueva respirara a su alrededor. Caleb permaneció cerca de la entrada junto a Marcos, su rifle a medio alzar, los ojos escudriñando cada rincón. Sin huellas de entrada ni salida, dijo Caleb, su voz baja y firme, sin excrementos, sin huesos. Este lugar está muerto. Marcos murmuró algo por lo bajo, palabras entrecortadas que sonaban a plegaria. Nathan le lanzó una mirada afilada. Habla claro o cállate. Marcos lo miró, su rostro pálido, los ojos hundidos. Mi abuelo hablaba de estas montañas, dijo, su voz apenas un susurro. Decía que había lugares prohibidos, los llamaban los huecos, lugares donde vivían cosas que no eran humanas, cosas que observaban. Tomás le ordenó que se controlara, su voz cortante pero tensa, como si él mismo luchara por mantener la calma. Lorenzo llamó desde el fondo de la cámara, su tono firme pero con un filo de urgencia. Nathan, ven a ver esto. Nathan se apresuró, su linterna uniéndose a la de Lorenzo. Grabado en la pared de piedra había una serie de símbolos, más complejos que los que habían visto afuera, formando una espiral que parecía tirar de la mirada hacia su centro. Las líneas eran profundas, talladas con precisión, radiando hacia afuera como los radios de una rueda. En el núcleo de la espiral, una sola palabra estaba grabada con tanta fuerza, que parecía arrancada de la roca: ayuda. El estómago de Nathan se contrajo, un nudo frío que le robó el aliento. La letra era inconfundible, la caligrafía afilada y angular de Ethan, la misma que usaba en su cuaderno desde que eran adolescentes, cuando garabateaba mapas de los bosques detrás de su casa.
Él escribió esto, dijo Nathan, su voz apenas audible, quebrada por la certeza y el terror. Estaba vivo. El equipo exploró la cámara durante otra hora, moviéndose con cautela, sus linternas proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. No encontraron más pistas, ni un cuerpo, ni equipo, ni rastros de sangre. Solo los retazos de tela y la palabra tallada en la roca. Tomás contactó por radio a la estación de guardaparques, su voz controlada pero tensa, solicitando un equipo más grande, herramientas, para una búsqueda más profunda. La señal era débil, cortándose en fragmentos, pero logró transmitir el mensaje. Al caer la noche, instalaron un campamento precario justo fuera de la cueva, en una plataforma rocosa donde el viento aullaba como un coro de almas perdidas. El frío era feroz, y el zumbido que habían sentido antes regresó, un sonido bajo y perturbador, que parecía emanar de la montaña misma, vibrando en sus pechos como un latido. Nathan se sentó junto al fuego, aferrando el fragmento de nylon, su mente atrapada en el video del dron. La figura había estado saludando. ¿No es así? No solo de pies sino moviendo una mano, lenta y deliberada, como si intentara comunicarse con algo, o con alguien. ¿Pero quién? ¿Y por qué no había más rastro de Ethan? Dormir era impensable. El zumbido se intensificó con la oscuridad. Una pulsación, que parecía resonar dentro del pecho de Nathan, como si la montaña intentara hablarle, fijaba la entrada de la cueva, su abertura negra devorando la luz del fuego. Marcos, sentado aparte, mantenía los ojos clavados en la oscuridad, murmurando relatos de su abuelo, historias de mineros que entraban en túneles y nunca regresaban, de luces que se movían sin fuente visible, de voces que susurraban desde la roca. Caleb, cuya calma era legendaria incluso entre los guardaparques, mantenía su rifle cerca, sus dedos tamborileando sobre el gatillo. He rastreado osos pardos, lobos, incluso hombres desesperados, dijo en voz baja. Nunca he sentido nada como esto. Es como si algo aquí estuviera despierto. Lorenzo, con el rostro pálido bajo la luz del fuego, aferraba su radio, como si esperara que de repente cobrara vida con respuestas. Pero la radio permanecía muda, un peso inútil en sus manos. Al amanecer, cuando el cielo se tiñó de un gris plomizo y la niebla se enroscaba en los picos, decidieron adentrarse más. El pasaje de la cueva se estrechaba, serpenteando hacia abajo en un descenso que parecía conducir al corazón de la montaña. El aire se volvió más frío, el olor metálico más agudo, ahora con un dejo que recordaba a sangre vieja y óxido. La linterna de Nathan parpadeó, y maldijo en voz baja, cambiando las baterías con dedos torpes por el frío y los nervios. Marcos estaba al borde del colapso, su rostro ceniciento, sus pasos vacilantes. Seguía murmurando sobre los huecos, sobre criaturas que acechaban en la oscuridad, relatos que antes Nathan había descartado como cuentos de viejos. Ahora, en las profundidades de la cueva, esas palabras se sentían como una advertencia grabada en su alma. Tomás le ordenó a Marcos que se controlara, su voz áspera, pero sus propios movimientos eran nerviosos, sus ojos saltando hacia las paredes, como si esperara que algo emergiera de ellas. La cueva parecía viva, sus paredes oprimiendo, el silencio roto por el sonido de su respiración jadeante, y el goteo lejano de agua, un ritmo lento y constante que resonaba como un reloj en la eternidad. Tras lo que parecieron horas de descenso, el pasaje se abrió a una segunda cámara, mucho más grande que la primera, con un techo que se perdía en la oscuridad, tan alto que las linternas apenas alcanzaban a iluminarlo. El suelo era irregular, cubierto de piedras sueltas, y fragmentos que a la luz de las linternas parecían huesos, pequeños, quebradizos, esparcidos como cenizas de un ritual olvidado. Animales,
dijo Tomás, pero su voz carecía de convicción. Un intento débil de racionalizar lo que todos sentían. Caleb se arrodilló, examinando los fragmentos con una mano enguantada, su rostro tenso. No estoy seguro de qué clase de animales, murmuró, su tono más sombrío que de costumbre. La linterna de Nathan iluminó algo más en la esquina opuesta. Un montón de rocas, más grande que el que habían encontrado en la primera cámara, construido en un muro bajo y deliberado, como una barrera erigida contra algo invisible. Detrás del muro, había un túnel, tan estrecho que parecía más una fisura en la roca, apenas lo suficientemente ancho, para que un hombre pudiera arrastrarse por él. Nathan se puso de rodillas, su linterna perforando la oscuridad. Algo brilló en respuesta, un destello metálico que le aceleró el pulso. Extendió la mano, con cuidado, y sus dedos se cerraron alrededor de un objeto pequeño y familiar. Era el teléfono satelital de Ethan, con la pantalla rota, la carcasa rayada por el tiempo, pero intacto. Las manos de Nathan temblaban mientras lo encendía. La batería estaba al borde de agotarse, pero la pantalla cobró vida con un parpadeo, mostrando un único mensaje no enviado, fechado el 15 de octubre de 2024, el día que Ethan desapareció. Las palabras eran: nos están observando, no vengas. El mensaje fue como un golpe, un puñal que le robó el aliento y lo dejó tambaleándose. ¿Quién los observaba? ¿Por qué no había Ethan enviado el mensaje? ¿Cómo había terminado su teléfono en un túnel tan profundo? Un lugar que parecía el mismísimo corazón pulsante de la montaña. Antes de que pudiera articular palabra, Lorenzo jadeó, su linterna temblando mientras enfocaba la pared opuesta. Tallado en la piedra, en la caligrafía afilada y desesperada de Ethan, había otro mensaje: ahora te ven. El pánico estalló como una chispa en pólvora. Marcos gritó, corriendo hacia el túnel, su voz aguda y desgarrada, un alarido que resonó en la cámara. Tenemos que salir, nos van a tomar. Caleb lo atrapó por el brazo, su agarre firme como acero, pero el aire en la cámara se volvió denso, opresivo, como si respiraran a través de un paño empapado. Nathan aferró el teléfono, su mente fragmentándose bajo el peso de las palabras de Ethan. Su hermano había estado aquí, vivo, lo suficiente para escribir esos mensajes, para intentar advertirle. Pero ¿de qué estaba huyendo? El equipo retrocedió hacia la primera cámara, sus voces un murmullo urgente mientras discutía. Tomás insistía en esperar al equipo de respaldo, que debería llegar en unas horas con reflectores y más hombres. Marcos estaba fuera de sí, balbuceando que la cueva estaba maldita, que habían perturbado algo antiguo, algo que no debía ser tocado. Caleb, con el rostro sombrío, revisaba su rifle con movimientos precisos, pero sus ojos no se apartaban de las sombras, como si esperara que algo surgiera de ellas. Lorenzo, cuya calma se había desmoronado, susurró con voz temblorosa: ¿lo sintieron? Es como si algo estuviera aquí con nosotros. Nathan se negó a rendirse. No le importaban las advertencias, los símbolos tallados ni el terror que se adhería a él como una segunda piel húmeda y fría. Su hermano había estado aquí, y necesitaba respuestas, aunque le costaran la cordura. Contra las protestas de Tomás, que lo llamó imprudente, Nathan se arrastró de nuevo por el túnel estrecho, emergiendo en una tercera cámara que era más vasta que las anteriores, un vacío de sombras donde las paredes se alzaban hacia una oscuridad que parecía infinita. El aire estaba helado, el olor metálico tan intenso que le revolvía el estómago, un hedor que mezclaba sangre, óxido y algo más, algo indefinible que lo hacía sentir observado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, miles, tal vez millones, girando en espirales, que parecían retorcerse bajo la luz de su linterna, como si estuvieran vivas, pulsando con una energía que le dolía en los ojos. En el centro de la cámara,
Había un pozo poco profundo, y en su tierra removida, algo que detuvo su corazón, la mochila de Ethan, destrozada, su contenido esparcido como los restos de una vida rota. Había una botella de agua abollada, una barra de proteína aplastada, un mapa rasgado en pedazos, y el cuaderno de Ethan, sus páginas frágiles, manchadas con un líquido oscuro que parecía sangre seca, endurecida por el tiempo. Nathan abrió el cuaderno con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra de Ethan. Las primeras entradas eran familiares, trazadas con la confianza de un hombre que amaba el terreno que recorría. Bocetos detallados del sendero, notas sobre la dirección del viento, la forma en que las estrellas parecían más vivas en el sawtooth, libres de la contaminación lumínica de la ciudad. Pero a medida que las fechas avanzaban, las palabras se volvían erráticas, garabateadas con una urgencia que hablaba de miedo. Ethan describía pasos que escuchaba en la noche, pesados y deliberados, rodeando su campamento como depredadores acechando. No son animales, escribió en una entrada fechada 2 días antes de su desaparición. Son demasiado precisos. Hablaba de sombras que se movían más allá de la luz de su fogata, figuras demasiado altas, demasiado delgadas, para ser humanas, con extremidades que parecían doblarse en ángulos imposibles. Mencionaba un zumbido bajo, como el que Nathan sentía ahora, un sonido que parecía infiltrarse en sus huesos. Describía luces, orbes pálidos y parpadeantes que flotaban en la distancia, apareciendo solo cuando estaba solo, desvaneciéndose cuando intentaba acercarse o señalarlas. Una entrada, escrita con mano temblorosa, describía una figura observándolo desde un risco cercano. No tiene rostro, solo está ahí, mirándome, no se mueve, pero lo siento, me conoce. La última entrada, fechada el día que desapareció, era un grito grabado en la página. No son humanos, están en las paredes. Quieren algo. No puedo irme. No me dejan. Las lágrimas nublaron la visión de Nathan, cayendo sobre las páginas del cuaderno y manchando la tinta. ¿Qué había visto Ethan? ¿Qué lo había atrapado en esta cueva? Lo había empujado a tallar mensajes desesperados en la piedra, a escribir advertencias que parecían destinadas solo para él. Antes de que pudiera procesar más, un sonido llenó la cámara. Un zumbido grave y gutural, como el tañido de un diapasón gigante, pero más profundo, resonando en sus huesos como si la montaña misma estuviera despertando. No era el viento ni un eco natural, venía de las paredes, de la tierra bajo sus pies. Nathan se quedó inmóvil, su linterna barriendo los símbolos, que ahora parecían brillar débilmente. Un resplandor pálido que pulsaba como un latido. Tropezó hacia atrás, su corazón martilleando en su pecho, y gritó para llamar a los demás. Tomás y Lorenzo aparecieron en la entrada del túnel, sus rostros pálidos, los ojos abiertos de par en par. Caleb estaba allí también, su rifle alzado, su respiración entrecortada. Marcos había desaparecido. Se fue corriendo, dijo Tomás, su voz tensa, casi quebrada. No miró atrás, el zumbido se intensificó, un rugido implacable, que se clavaba en el cráneo de Nathan, haciendo que le doliera la cabeza como si algo intentara abrirse paso dentro. Guardó el cuaderno en su mochila con manos torpes, el miedo apoderándose de sus movimientos. El aire era eléctrico, cargado de una energía que hacía que los símbolos brillaran más, sus espirales torciéndose en formas que parecían moverse, que dolían al mirarlas. Caleb susurró algo sobre la necesidad de salir, su voz quebrada por primera vez, pero los ojos de Nathan estaban fijos en el pozo. Algo se movía allí. No era una sombra, ni un truco de la luz, sino algo sólido, algo que emergía de la tierra como un cadáver alzándose de su tumba. Era alto, imposiblemente delgado, con extremidades largas y angulosas,
que se doblaban en formas antinaturales. Su superficie brillaba como metal líquido, reflejando la luz de la linterna en destellos que parecían distorsionar la realidad a su alrededor. No tenía rostro, solo una extensión lisa y vacía donde debería estar, pero Nathan podía sentir su mirada, fría e inquebrantable, como una cuchilla presionada contra su columna vertebral. Lo estaba observando, y lo sabía. Tomás gritó, un sonido crudo que cortó el zumbido, y agarró a Nathan del brazo, tirándolo hacia el túnel. La criatura no se movió, pero su presencia era asfixiante, un peso que aplastaba el aire de los pulmones de Nathan. Se arrastraron por el túnel, sus linternas parpadeando como si la oscuridad intentara apagarlas. El zumbido ahora un rugido ensordecedor que parecía venir de todas partes. Cuando llegaron a la primera cámara, Marcos estaba allí, colapsado contra la pared, sus ojos vidriosos, la mirada perdida en un horror que solo él podía ver. Están por todas partes, susurró, señalando las sombras con un dedo tembloroso. En las paredes, en la tierra, están por todos lados. Nathan no necesitaba mirar, podía sentirlos, presencias invisibles pero innegables, oprimiendo desde los bordes de su percepción, como si la cueva estuviera viva y los hubiera marcado. Los símbolos en las paredes pulsaban más rápido, su luz proyectando patrones que parecían girar, enredos de líneas que intentaban formar algo imposible. El equipo huyó, tropezando hacia la nieve fuera de la cueva, el zumbido desvaneciéndose a sus espaldas pero nunca abandonándolos del todo. No pararon de correr hasta que llegaron al fondo del valle, sus botas hundiéndose en la nieve, sus respiraciones entrecortadas, sus mentes al borde del colapso. El equipo de respaldo llegó horas después, una docena de guardaparques equipados con rifles, reflectores y herramientas de escalada. Revisaron la cueva de cabo a rabo, pero no encontraron nada, ni símbolos, ni mochila ni cuaderno. Las paredes estaban desnudas, las cámaras vacías, como si la montaña hubiera borrado toda evidencia de su existencia. Nathan intentó mostrarles el teléfono satelital, pero la batería estaba muerta, el mensaje desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los guardaparques lo atribuyeron al agotamiento, al mal de altura, tal vez a alucinaciones provocadas por el duelo y la obsesión. Marcos renunció a su trabajo como guía al día siguiente, negándose a hablar de lo que había visto, su mirada esquiva y rota. Caleb desapareció una semana después, dejando atrás su rifle y una nota garabateada en un trozo de papel: no vuelvas, nunca. Tomás y Lorenzo presentaron sus informes oficiales, pero sus ojos contaban otra historia. Ellos también habían sentido algo, un eco de lo que Nathan llevaba dentro ahora. Nathan regresó a Denver, un hombre hueco, sostenido solo por el cuaderno que Ethan había dejado atrás. Pasó semanas transcribiéndolo, analizando cada palabra, cada boceto que Ethan había dibujado de los símbolos que parecían grabarse en su mente. Lo perseguían en sus sueños, las espirales girando en formas que parecían moverse detrás de sus párpados, susurros que lo despertaban en la noche. Publicó el video del dron en línea, un acto de fe desesperada, esperando que alguien, en alguna parte, pudiera identificar la cueva o la figura que lo había saludado. El video se volvió viral, acumulando millones de vistas en días, desatando un torbellino de teorías: extraterrestres escondidos en las montañas, experimentos militares secretos, maldiciones antiguas enterradas en la tierra de Colorado. Nathan no se inmutaba por las especulaciones, las conjeturas que llenaban los foros. Solo quería a su hermano, o al menos una respuesta que le permitiera seguir viviendo. Contrató a un nuevo piloto de drones para revisitar la cueva, pero las imágenes regresaron vacías. La grieta en el acantilado había desaparecido, cerrada como una herida que nunca se había abierto. Nathan revisó el video obsesivamente, cuadro por cuadro,
buscando algo, cualquier cosa, que pudiera darle una pista. En su 100ª revisión, lo vio. Un destello fugaz, apenas un segundo, en la esquina de la pantalla. Congeló la imagen, su aliento atrapado en la garganta. Allí entre las rocas, había una sombra, alta, delgada, sin rostro, su silueta difuminada como un reflejo en agua turbulenta. Estaba saludando, no hacia el dron, sino hacia él. Sabía que lo estaba mirando. Nathan no regresó al valle de Sawtooth. Guardó el cuaderno de Ethan bajo llave en una caja fuerte, sus páginas un vínculo frágil con el hermano que perdió. Las rocosas permanecen en silencio, sus picos cortando el horizonte, sus secretos enterrados en lo profundo de la tierra. Pero Nathan no podía escapar de la sensación de que algo seguía allí, observándolo, esperando. Evitó las montañas desde entonces, buscando refugio en la ciudad, pero la presencia lo perseguía. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio era tan pesado como el de la cueva, escuchaba un zumbido grave y gutural, apenas audible, viniendo de las paredes de su apartamento. No era el sonido de las cañerías, ni el murmullo del tráfico lejano. Era el mismo zumbido de la cueva, y lo llamaba a él. En sus sueños, veía los símbolos, brillantes y espirales, girando en patrones que parecían llamarlo, atrayéndolo de vuelta hacia la oscuridad. Meses después, un excuriosita solitario en el Sawtooth tropezó con algo extraño, un pequeño montón de piedras dispuestas en un círculo perfecto, escondido en un claro remoto, lejos de cualquier sendero conocido. Las rocas estaban alineadas con una precisión inquietante, como si alguien hubiera medido cada ángulo con cuidado. Esparcidos alrededor del círculo, había fragmentos de nailón naranja, rasgados y desteñidos, atrapados en la nieve como restos de un naufragio. Entre ellos, medio enterrada bajo una piedra, había una página arrancada de un cuaderno, sus bordes chamuscados, como si hubiera sobrevivido a un fuego. La letra era inconfundible, la caligrafía afilada de Ethan. Dile a Nathan que deje de buscar. El excursionista, ajeno a la historia que cargaba, tomó una foto con su celular, la subió a una página de excursionismo en línea, y siguió su camino, dejando atrás el claro. La publicación se perdió rápidamente en el ruido de Internet, pero Nathan la vio antes de que se desvaneciera. No necesitó verificar las coordenadas, no le importaron los comentarios especulativos de los usuarios. Sabía exactamente dónde estaba ese lugar. La montaña no había terminado con él, pero la historia no acabó allí. La obsesión de Nathan se convirtió en una fiebre, un fuego que consumía cada rincón de su vida. No podía vivir con las preguntas sin respuesta, los vacíos en el cuaderno de Ethan, los mensajes tallados en la roca, la figura que lo había saludado en el video como si lo conociera. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los símbolos, sus espirales moviéndose como si estuvieran vivas, y escuchaba el zumbido, un eco que parecía venir de dentro de su propio cráneo. Dejó de dormir, dejó de comer, dejó de hablar con los pocos amigos que aún intentaban alcanzarlo. Su apartamento se convirtió en un caos de papeles, mapas y notas garabateadas, una extensión de su mente fracturada. Comenzó a investigar más allá de los foros en línea, más allá de las historias susurradas en Redstone. Se sumergió en los archivos polvorientos de la biblioteca del pueblo, revisando registros de mineros del siglo XIX, mapas amarillentos, que mostraban túneles serpenteando bajo el Sawtooth, túneles que no aparecían en ningún levantamiento moderno. Los mapas eran reliquias, dibujados a mano por hombres que habían trabajado la roca hasta que sus manos sangraban, y uno de ellos, escondido en una caja olvidada en el sótano, marcaba una red de pozos etiquetados como los huecos. Junto al nombre, había una advertencia escrita con tinta desvaída, apenas legible:
No entren, ellos ven. La sangre de Nathan se heló al leerlo. La palabra huecos resonaba con las historias de Marcos, los cuentos que había descartado como supercherías. Ahora, con el cuaderno de Ethan en sus manos, esas palabras eran un grito desde el pasado. Nathan no podía detenerse. Contactó a un geólogo retirado, el Dr. Javier Torres, un hombre delgado de 65 años, con ojos hundidos y manos temblorosas que parecían haber sostenido demasiados secretos. Torres accedió a reunirse con Nathan en una cafetería en Redstone, un lugar pequeño con mesas de formica y un olor a café rancio que impregnaba el aire. Nathan le mostró el cuaderno de Ethan, señalando las páginas con los símbolos y los bocetos de las figuras sin rostro. Torres osió las páginas en silencio, su rostro tensándose con cada línea. Estos símbolos, dijo finalmente, su voz baja y grave, no son indígenas, no son de ninguna cultura conocida. Vi algo parecido una vez, en el 89, tras un derrumbe en una mina cerca de Lib. Las paredes del túnel estaban cubiertas de ellos. La compañía minera lo encubrió, dijo que eran grafitis de los trabajadores, pero los hombres que los vieron no volvieron a ser los mismos. Hizo una pausa, sus ojos distantes, como si viera algo más allá de la cafetería. Hablaban de ser observados, de sentir cosas en la oscuridad. Algunos dejaron de salir de sus casas, uno se quitó la vida. Nathan lo presionó por más detalles, pero Torres negó con la cabeza, sus manos apretando el borde de la aresa. Aléjate de esas montañas, muchacho. Hay cosas que no están destinadas a ser encontradas. Nathan no escuchó, no podía. La idea de abandonar a Ethan, de dejar que su hermano se convirtiera en otra historia olvidada, era insoportable. Reclutó un nuevo equipo para una tercera expedición, hombres dispuestos a arriesgarse por la promesa de respuestas y la intriga del video viral. Estaba Javier Morales, un exmilitar de 32 años, un escalador con una cicatriz en el antebrazo que hablaba de un encuentro con un puma en las sierras de Nuevo México. También estaba Ricardo Salazar, un ingeniero de 29 años especializado en drones, que había trabajado en operaciones de búsqueda en desastres naturales, y diseñaba equipos que podían resistir las condiciones más duras. Nathan contactó a ambos a través de un foro de excursionismo, mostrándoles el video del dron y el cuaderno de Ethan. No les habló de la desaparición de Caleb ni de la nota de Marcos. No quería que dudara. Marcos, por su parte, se negó rotundamente a unirse, sus ojos esquivos cuando Nathan lo visitó en su casa. No vuelvas allí, susurró Marcos desde el umbral de su puerta. No es solo la montaña, es lo que está dentro. La tercera expedición fue un descenso al caos. El Sawtooth parecía oponerse a ellos, desde el primer paso, como si la montaña hubiera sentido su regreso y estuviera decidida a rechazarlos. Los senderos que Nathan recordaba estaban cambiados, torcidos, como si el terreno se hubiera reconfigurado en su ausencia. Los puntos de referencia, un árbol partido por un rayo, un peñasco con forma de garra, habían desaparecido, reemplazados por rocas desconocidas y senderos que terminaban en precipicios. Javier, cuya calma era casi sobrenatural, revisaba su brújula constantemente, maldiciendo cuando la aguja giraba sin sentido. Esto no es normal, gruñó, su mano nunca lejos del cuchillo en su cadera. El dron de Ricardo, un modelo avanzado con cámaras térmicas, perdió la señal a mitad de la ascensión, estrellándose contra una pared de roca en un barranco que no estaba en sus mapas. El aire se volvía más pesado con cada paso, el olor metálico ahora tan fuerte que dejaba un sabor amargo en la boca, como si respiraran sangre líquida. Cuando llegaron a la cueva, era irreconocible. La grieta era más amplia, más profunda, como si la montaña hubiera abierto una puerta que no debería existir. La entrada era un abismo negro,
y los símbolos estaban allí, grabados en las paredes, brillando con un resplandor pálido incluso bajo la luz del día, sus espirales moviéndose como si estuvieran vivas. Nathan enfocó su linterna hacia el interior, y el haz iluminó un nuevo mensaje, tallado en la roca con una precisión que hizo que su sangre se helara. Era la letra de Ethan, fresca, como si hubiera sido escrita horas antes. Volviste. Javier maldijo en voz alta, su mano apretando el mango de su cuchillo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esto no me gusta nada, dijo, su voz tensa, sus ojos saltando entre la sombra. Ricardo, que había estado revisando su equipo, dejó caer su controlador de drones, el plástico resonando contra el suelo de piedra. No hay señal, no hay nada, murmuró, su rostro pálido, sus manos temblando. Nathan no se detuvo. Algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía explicar, como si Ethan lo estuviera llamando desde la oscuridad. Entraron en la cueva, sus pasos resonando en el silencio, cada movimiento amplificado por las paredes que parecían cerrarse a su alrededor. Encontraron la tercera cámara de nuevo, pero estaba transformada. Era más grande ahora, un espacio cavernoso, que parecía extenderse más allá de lo posible, con un techo que se perdía en una oscuridad absoluta. El pozo en el centro era más profundo, sus bordes desmoronados, como si la tierra hubiera sido arrancada con violencia. Los símbolos cubrían cada superficie, millones de líneas pulsando con un ritmo que parecía sincronizarse con el zumbido que resonaba ahora, tan fuerte que hacía temblar el suelo. La mochila de Ethan había desaparecido, pero el cuaderno estaba allí, abierto en una página que Nathan no había visto antes. La escritura era de Ethan, pero frenética, casi maníaca, las palabras garabateadas con tanta fuerza que habían rasgado el papel. No son de aquí, han estado aquí para siempre, toman lo que quieren. Ahora soy parte de ellos. Debajo había un boceto, una figura alta y sin rostro, sus extremidades dobladas en ángulos imposibles, su superficie brillando como metal líquido. Nathan sintió un escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío. El zumbido se convirtió en un rugido, un terremoto que sacudía la cámara. Javier gritó que corrieran, su voz apenas audible sobre el ruido. Nathan, paralizado, no podía apartar los ojos del pozo. Las figuras estaban allí, no una, sino tres, emergiendo de la tierra, sus formas ondulantes, sus cuerpos brillando como si estuvieran hechos de mercurio. No tenían rostros, solo vacíos que absorbían la luz, pero Nathan sabía que lo estaban mirando. Sus miradas eran como agujas perforando su mente, desentrañando sus pensamientos. Ricardo dejó escapar un alarido de puro terror, soltando su equipo y corriendo hacia el túnel, desapareciendo en la oscuridad. Javier agarró a Nathan por el brazo, arrastrándolo hacia la salida, pero el aire era espeso, como si la cueva estuviera luchando para retenerlos. Los símbolos se volvieron cegadores, llenando la cámara con una luz que parecía viva, que parecía querer. Tropezaron hacia el exterior, el zumbido persiguiéndolos, la montaña resonando con una furia antigua y hambrienta. Cuando llegaron al fondo del valle, Ricardo había desaparecido. No había rastro de él, ni de sus huellas en la nieve, como si la montaña se lo hubiera tragado. Javier, con el rostro demacrado, no volvió a mencionar la cueva. Abandonó la escalada semanas después, y se mudó a una ciudad costera, cortando todo contacto. Nathan regresó a Denver, un hombre roto, su mente fragmentada por lo que había visto. El cuaderno de Ethan era su único ancla, sus páginas un mapa hacia una verdad que no podía alcanzar. Dejó de publicar en línea, dejó de responder mensajes, dejó de mirar el mundo más allá de su apartamento, pero la presencia lo seguía. El zumbido estaba allí, débil pero constante, en las paredes,
En el silencio de la noche, en el latido de su propia sangre, veía los símbolos en todas partes, en las grietas de los edificios, en las nubes del cielo, en la estática de su televisor cuando se apagaba. Una noche, despertó con un sobresalto, y encontró un nuevo mensaje grabado en la pared de su dormitorio, tallado en letras profundas que no podían ser obra suya. Ahora te ven. No llamó a nadie, sabía lo que significaba. Un año después, un grupo de excursionistas, en el Sawtooth, encontró algo extraño en un claro remoto, a kilómetros de cualquier sendero. Era un montón de piedras, dispuestas en un círculo perfecto, cada roca colocada con una precisión que parecía desafiar la casualidad. Esparcidos alrededor había fragmentos de nailón anaranjado, rasgados y desteñidos, y una página arrancada de un cuaderno, sus bordes chamuscados como si hubiera pasado por un incendio. La letra era de Ethan, clara e inconfundible. Dile a Nathan que deje de buscar. Junto a las palabras, había un pequeño boceto, una figura sin rostro, saludando. Los excursionistas tomaron fotos, los publicaron en un foro en línea y siguieron su camino, ajenos a la historia que cargaban. Nathan vio la publicación antes de que se perdiera en el ruido digital. No necesitó las coordenadas, ni los comentarios especulativos de los usuarios. Sabía dónde estaba ese claro. La montaña lo sabía. Y en algún lugar, profundo en la piedra, algo seguía saludando, esperando que él respondiera. Nathan dejó de intentar escapar. Las noches se volvieron un ritual de insomnio. Sentado en la penumbra de su apartamento, el cuaderno abierto sobre la mesa, sus páginas un portal hacia un lugar que no podía comprender pero que no podía abandonar. El zumbido lo acompañaba ahora, un compañero constante, más claro en las horas previas al amanecer, cuando el mundo estaba en silencio. A veces, veía sombras en las esquinas de su visión, figuras altas y delgadas que desaparecían cuando giraba la cabeza. A veces, escuchaba pasos en el pasillo, lentos y deliberados, como los que Ethan había descrito en su cuaderno. No abría la puerta, no necesitaba hacerlo, sabía que estaban allí. Una noche, meses después de la última expedición, Nathan exploró un sobresalto. El zumbido era más fuerte que nunca, un rugido que parecía venir de dentro de su propio cráneo. La habitación estaba oscura, pero las paredes parecían brillar débilmente, cubiertas de símbolos que giraban y pulsaban como los de la cueva. No estaban grabados, estaban vivos, moviéndose como líquido bajo la pintura, formando espirales que lo atraían hacia ellas. En la mesa, el cuaderno de Ethan estaba abierto en una página nueva, una que Nathan no había visto antes. La letra era de Ethan, pero las palabras eran frescas, la tinta aún húmeda. Ven por mí. Debajo, había un boceto de la cueva, con la figura sin rostro de pie en la entrada, saludando. Nathan no gritó, no corrió, solo cerró el cuaderno, lo guardó en la caja fuerte, y se sentó en la oscuridad, escuchando el zumbido, sintiendo los símbolos, que ahora parecían grabados en su propia piel. La montaña no había terminado con él, y él, a su manera, no había terminado con ella.